Este año, el 2021, va a ser el año de inflexión para muchos negocios que han venido conteniendo su circunstancia financiera, su grado de descapitalización, falta de ventas, mercados a la baja, nulas perspectivas de crecimiento por el efecto devastador del COVID-19. Y bueno, muchos bancos también están llegando ya a un momento en donde pues van a tener que dejar de lado pues el apoyo que en más de un año han venido dando a no solamente pues los usuarios, las personas físicas, los clientes tradicionales, sino las propias empresas, las personas morales. Esto pues hace prever entre los expertos una avalancha de concursos mercantiles, porque la situación ya es insostenible para muchos negocios. Vamos a platicar de esto con Fernando del Castillo, él es socio de la firma del Castillo y Castro. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes, gusto saludarte, también un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Fernando. Tú como experto en reestructuraciones financieras, ¿qué escenario estás viendo para las empresas, para los empresarios y para los negocios en este 2021? Mira, Darío, lamentablemente creo que el panorama no es muy alentador hacia el futuro porque se están juntando diversos factores que están apretando mucho las finanzas de los negocios y de las empresas, e incluso no solo las grandes empresas, sino medianas y pequeñas empresas, ¿no? Ya lo mencionabas tú, que el efecto del COVID ha sido devastador, pero vamos a tener otros factores, como el caso de algunos cambios de políticas eh, públicas y cambios en legislaciones que a su vez van a sumar en esta problemática, de manera que sí consideramos que este va a ser un año de muchas reestructuras y también un año de muchos concursos mercantiles que, como sabes y hemos platicado antes, pues es un instrumento legal, procesal, legal, por el cual muchos de los comerciantes deudores pues intentan lograr acuerdos con sus acreedores para básicamente modificar las condiciones de sus créditos con el ánimo de rescatar a la empresa y rescatar la fuente de empleos, la fuente de negocios eh, y sanearla en el largo o mediano plazo. Fernando, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Fernando, de acuerdo a su análisis, ¿qué sectores ven ustedes más proclives a generar este proceso de reestructuras pues a partir de la coyuntura que nos mencionas? Hola Rogelio, buenas tardes. Mira, yo creo que sí, efectivamente hay industrias que está muy claro que van camino a alguna especie de reestructura. Yo te diría inicialmente que el sector hotelero se verá desde luego muy afectado, ¿no? Ya incluso es público que algunos de los grupos que manejan justo este sector, esta industria, ya están en problemas, están incluso en incumplimientos de sus obligaciones financieras con deuda de tenedores de bonos, y entonces ellos definitivamente, de hecho, ya están en este proceso de reestructura. Así que ese es uno de los que hay que tener muy de cerca en cuanto al análisis de lo que estarán haciendo para reestructurar sus pasivos. La otra obvia es el entretenimiento. También ya ha sido público que, por ejemplo, empresas de cines, pero no solo cines, sino de espectáculos, están teniendo pues nula actividad. Sí. Hay esfuerzos para reactivarlas, sin embargo, pues todos los compromisos financieros, arrendamientos, etcétera, pues los han apretado mucho los márgenes, y vemos que por allá van a estar eventualmente en estos procesos. Y me gustaría dar un ejemplo, porque esto pues es desde luego muy actual, muy reciente, de lo Sí. que yo decía, de aquellos industrias que no solo el COVID las estará afectando, sino estos cambios de políticas públicas, ¿no? Y en concreto estoy hablando del sector energético y de las energías renovables o energías limpias, ¿no?
el cambio a fuentes de energía más tradicionales como el petróleo, el cambio, pues vamos a decir, de la reforma que se está ya aprobando, pues desde luego que va a significar para estas empresas que los márgenes se vayan dilapidando, los márgenes, o sea, me refiero a las utilidades, a las ganancias, se vayan dilapidando. Y recordemos que muchas de estas empresas, estas industrias, pues realmente están financiadas incluso por instituciones internacionales, ¿no? Sus contratos, muchos de ellos incluso pueden estar sometidos a leyes fuera de México, leyes en Nueva York, leyes en otros países, y son financiamientos que tienen una serie de regulaciones y de compromisos en cuanto a pagos y desarrollo de negocio, etcétera, etcétera, que pudieran estarse dilapidando y que necesariamente tendrán que iniciar un proceso de reestructura para modificar las condiciones justo de esos financiamientos. De hecho, en México no sería la primera vez que un cambio de política pública arrojara a una empresa a una situación de estas, ¿no? Sí. Lo vimos ya por ahí del 2014 con el sector de las constructoras de viviendas, ¿no? El cambio de política de vivienda horizontal a vivienda vertical, más cerca de las manchas urbanas por el tema de la infraestructura, pues dio como consecuencia lo que es público y todos conocemos, ¿no? Oye, Fernando, mercantiles. ¿Cómo ves a los acreedores y particularmente a los bancos en el llamado error de diciembre de allá por 94, 95, la creación del FOBAPROA, etcétera, etcétera? Los bancos pues tenían una perspectiva muy distinta. ¿Tú ves que en esta nueva ola de quiebras generalizadas por la situación muy específica que vive México, donde el gobierno pues no apoyó a las empresas, sientes tú que hay disposición de los bancos por reestructurar, o sientes tú que los bancos serán más agresivos en cuanto a la recuperación de sus créditos? Bueno, es muy buena pregunta. Todo 2020 vivimos en un ambiente en el que la regulación bancaria permitió que mucho de la cartera que pudiera estar sufriendo por los efectos del COVID no tuviera efectos negativos en la manera como la registraban los bancos, o que de hecho no quedara como una cartera vencida el simple hecho de renegociarlo. Entonces, lo que vimos en 2020 fue una serie de negociaciones para modificar los plazos de cumplimiento, es decir, si tenías vencimientos del pago de tu crédito en 2020, hubo facultad de moverlos a años posteriores, sin que necesariamente el banco lo considerara ya como un crédito castigado, como un crédito con dificultades, por decirlo de una manera sencilla. Sin embargo, esta legislación, esta regulación ya no está disponible, y como consecuencia de ello veremos, yo anticipo que si bien los bancos desde luego quieren apoyar al cliente y prefieren tener un cliente que esté pagando sus créditos en vez de entrar en litigios, sí vemos que esta modificación va a generar irremediablemente que los bancos tomen posiciones más agresivas en cuanto a recuperación de los créditos, y se haga más necesario una reestructura que ya no solo sea una modificación del plazo o una tasa de interés, ¿no? Claro. En este proceso, Fernando, que están comenzando a ver entre los diferentes sectores afectados por la coyuntura económica, ¿ves la posibilidad de que se den fusiones también para, digamos, que apuntalar a estas reestructuras? Pues sí, muchas de las formas de llevar a cabo una reestructura puede ser una fusión. Esto tendría que ver con maneras de hacer más eficiente la operación de un negocio, hacer más eficiente la utilización de los activos, reducir costos, en fin, una serie de factores que pudieran verse mejorados justo por el inicio de fusiones como una reestructura. Pero finalmente sí será necesario, además de una fusión, pensar en una reestructura, ¿no?
Creo que en ese sentido, y ahora que lo mencionabas respecto de las alternativas y de las fusiones, sí creo que también es importante señalar que pues en el momento en que esto se precipite, pues será importante contar con estrategias y con estructuras muy sofisticadas para poder hacer frente a esta coyuntura. Es decir, remarcar este punto de que modificar fecha de pago y tasa de interés no va a ser suficiente. Vas a necesitar de muchos expertos que conozcan la materia y que puedan hacer un análisis adecuado de la situación financiera de las empresas y actuar en consecuencia, tanto del lado de los acreedores como de los deudores. Pues Fernando del Castillo, socio de la firma del Castillo y Castro, muchas gracias por participar con nosotros esta tarde. Que tengas buena tarde. Un placer, muchas gracias. Saludarlos. Igualmente.